Jacob, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Saludos a ti y a tu auditorio. Un gusto estar contigo. Gracias, Jacob, como siempre. Pues yo no sé si empezamos platicando lo que ha sucedido o empezamos con la nota directa de las negociaciones y los acuerdos de lo que esté pasando en este momento, Jacob. Efectivamente, pues en este momento, Julio, te comento a ti el auditorio, se encuentra todavía esta mesa de negociación. Si bien ha terminado, se trasladó tanto la representación del gobierno del estado como estos comisarios municipales hacia la autopista del Sol, en el Parador del Marqués. En este momento se están entregando los 10 elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional, así como 2 funcionarios que fueron retenidos desde este lunes, justamente en esta misma movilización de estos pobladores provenientes de las comunidades de Quechultenango, Acatepec, Atlistac y Chilapa, así como las comunidades de la zona sur de Chilpancingo. ¿Qué es lo que expusieron justamente hace unos minutos en esta mesa de negociación que fue encabezada por el secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso? Y es la pavimentación de diferentes carreteras que unen a estos municipios de la montaña baja del estado de Guerrero con la zona centro. Han manifestado que desde administraciones pasadas pues se les ha prometido concluir estos ejes carreteros que pues van a disminuir unas de 7, por ejemplo, horas trasladarse de una comunidad a la cabecera municipal hasta 2 horas y media. Entonces es importante para las comunidades que estén comunicadas. Eso fue lo que se planteó en esta mesa de negociación. ¿Qué es lo que negaron los dirigentes, los comisarios municipales, que son alrededor de 100, quienes estuvieron justamente en el patio de lo que es el recinto del Poder Ejecutivo en Chilpancingo? Es que no estaban demandando la excarcelación o la liberación de 2 dirigentes transportistas que fueron retenidos y detenidos la semana pasada por elementos de la Policía del Estado, y que el día de ayer por la noche se informó por parte de la Fiscalía General de la República que fueron vinculados a proceso y pues bueno, están justamente bajo las medidas precautorias. Mientras se desarrolla la investigación. Ellos señalaron que no venían por la liberación de estas personas. Sin embargo, en este momento, los transportistas están planteando en el Parador del Marqués, pues se les den garantías de seguridad. Y es que el sábado justamente fueron asesinados 5 taxistas de estos sitios locales de la capital del estado, 2 en Tixla, y también fueron asesinados 3 más en la capital, en Chilpancingo, de forma aleatoria y al azar. Entonces, esto también provocó mucho pánico en la capital, donde horas más tarde fueron atacados los sitios de taxis desde Urbans, colectivos que van hacia la zona del Circuito Azul, hacia el sur de Chilpancingo, hacia Mochitlán, en respuesta. ¿Qué es lo que sucede en todo este entramado y cómo es que se está dando esta protesta de forma coyuntural, por así decirlo? La semana de pasada fueron filtradas unas imágenes de capturas de video donde aparece la alcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, platicando con el líder criminal de los Ardillos, este grupo que el gobierno federal haya, bueno, puesto el día de hoy en pantalla en la conferencia mañanera. El dirigente de este grupo criminal es Celso Ortega. Celso Ortega es hermano del actual diputado del PRD, Bernardo Ortega, en el Congreso local. Después se da también otra situación, y justamente lo comentaba con la detención de estos 2 dirigentes transportistas, y que según un boletín de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado traían armas y droga en el vehículo donde fueron detenidos. Esta situación pues provocó justamente una situación de coyuntural de violencia que ha estado presente en Chilpancingo. Sin embargo, el fin de semana, el sábado, provocó psicosis. La gente prácticamente se encerró en sus casas, los negocios bajaron las cortinas. Hubo un momento en que las calles de la capital prácticamente no había autoridad. Mucha gente prefirió pues tratar de llegar a su casa. Hubo gente que caminó del norte de Chilpancingo hacia el sur, son 5 o 6 kilómetros, porque el transporte público, no había transporte público, Julio. Entonces fue una situación muy compleja la que se vivió. Ahora,
Quechultenango, según el mapa delictivo de las autoridades, pues es una bastión de este grupo criminal identificado como los Ardillos. Opera en Tixla, en Chilapa, en parte de Chilpancingo y ahora también en Atlistac y estas comunidades de estos municipios que participaron en esta protesta. ¿Contra quién pelean ellos o quiénes se disputan esta plaza en Chilpancingo? Pues con el cártel de los Tlacos, este cártel que opera en la Sierra del Estado y en la cabecera municipal de Tlacotepec, Eliodoro Castillo. Esto es parte de lo que se está suscitando, ¿no? Esta disputa de los criminales. ¿Qué pasó el día de ayer, Julio? La gente, más de 5,000 personas, irrumpieron en Chilpancingo, sitiaron la ciudad, sitiaron la capital de Guerrero. Entraron a la fuerza al Congreso del Estado con este rinoceronte que estás viendo en pantalla, que fue quitado a los elementos de la policía del Estado, que fue quitada una valla de elementos de la Guardia Nacional y con este mismo vehículo derribaron las puertas del Congreso local y también del Palacio de Gobierno. Eso te da pues un panorama de qué tanto pueden movilizarse estas personas a partir de lo que el gobierno ha identificado, el gobierno federal hoy, que fueron asusados por estos grupos criminales. Esta es la situación que se está viviendo. En este momento ya quedó libre la autopista del Sol, ya fueron entregados los elementos policíacos que estaban retenidos y pues seguramente va a comenzar a haber normalidad en Chilpancingo después de prácticamente 4 días, porque esta situación comenzó desde el sábado, de una convulsión por esta violencia que se agudizó en Guerrero, sobre todo en la capital del estado, un punto también medular de negocios y de traslado de mercancía, porque justamente Chilpancingo atraviesa la autopista del Sol, muchos camiones de carga, gente en autobuses, gente que viene a Acapulco ya a vacacionar en estas vacaciones de verano, pues quedó atrapada. Jacob, en la visión desde fuera del estado de Guerrero, y bueno, hoy también en la conferencia mañanera de prensa del presidente, eh, pues se carga la tinta en el hecho de que esto tuviera una relación fundamental con grupos del crimen organizado y por la detención de 2 de sus dirigentes. Ya nos has dado el panorama y el contexto de lo que está sucediendo en este tema, pero ¿qué tanto realmente cuál es el porcentaje o cuál sería la integración de este tipo de protestas? ¿Influencia de grupos de este corte como los que hemos mencionado o también insatisfacción social frente a acciones o inacciones de gobiernos? Creo que hay una combinación de estos dos factores, Julio. Son comunidades de municipios que por años han estado rezagados, que el planteamiento que hacen hoy es, si bien en este contexto en que se dio, en cómo lo exigieron con esta movilización, no fue la más adecuada, pero sí la exigencia de carreteras, de pavimentar vialidades, tramos carreteros que podrían justamente permitir que lleguen a la capital a tener mejor servicios de salud, a realizar compras, a no dar, digamos, o caminar hasta a veces, porque tienen que caminar de una carretera a otra para poder tomar el transporte público. Entonces, creo que hubo una combinación de estos dos factores. Sin embargo, también el día de ayer lo señalaba el secretario general de gobierno con contundencia y como un reclamo también a los alcaldes de estos municipios, de Acatepec, por ejemplo, que es gobernado por el PRD, al igual que el municipio de Atlistac. En Chilapa, en Chichihualco, está gobernado por el PRI. El secretario general señalaba que en ningún momento los alcaldes fueron enlaces ni tuvieron comunicación con el gobierno del estado para poder replantear o dar alguna respuesta a la exigencia de estas comunidades y de estas personas. Que también, por otra parte, Julio, ya hay evidencia clara de cómo en las comunidades, en los altavoces, fueron citados los pobladores por acuerdo de los comisarios municipales, eso sí hay que dejarlo claro. Sin embargo, también en uno de esos videos que se ha dado a conocer en redes sociales, se les denomina un acuerdo de los comisarios municipales con los amigos.
Ujú. ¿Quiénes podemos entender que son los amigos? Pues justamente estos grupos del crimen organizado que operan en esa zona de la región. Y esto en parte también concuerda con el señalamiento que hace la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, al señalar que los habitantes fueron pues obligados a protestar en la capital del estado y por esa misma razón no se usó la fuerza pública en contra de las personas que si bien en su mayoría son hombres campesinos que se dedican al campo. Ujú. Por otra parte, también hay que contextualizar en este mismo panorama que hay el uso también de ciertos objetos que fueron usados en contra de los elementos policíacos, también como machetes, palos, y en cuanto se dio la retención de los policías y del Estado y también de la Guardia Nacional, hay videos donde se observan armas o Ujú. gente que asimila o trata de evidenciar que porta armas dentro de esta movilización. Ujú. De esto, pues ya hay información y videos contundentes. Y también la agresividad que hubo a personas que trataron de cruzar de un lado a otro con calles alternas, veredas, y que también fueron seguidos por los pobladores, quienes pues con palos trataban de seguirlos para evitar que pudieran pasar estos bloqueos. Y bueno, Julio, en esos momentos ya la situación en Chilpancingo pues está Ujú. prácticamente regresando, si bien no a la normalidad, pero tratando de reactivar todos los servicios públicos del transporte y también los negocios y comercios locales. Bien, bien, pues Jacob Morales, una revisión, un repaso y un contexto muy completo de lo que está sucediendo, de lo que ya está resolviéndose al menos en estas negociaciones, a ver cuánto duran y a ver cómo avanza todo esto. Pero por lo pronto, Jacob, con agradecimiento por tu amabilidad de estar con nosotros y por el reporte tan completo. Muchas gracias, Julio, un gusto. Igual, hasta pronto. Jacob Morales, reportero de Guerrero. Gracias